Desde el año 2020 se han presentado grandes desajustes en la cadena logística y la cadena de transportes del mundo. Estos desajustes se deben a las medidas que tomaron los distintos países para prevenir eventualmente el contagio entre fronteras relacionado con la pandemia. Veamos cuáles son los efectos sobre las cadenas de producción, las cadenas logísticas y los costos de las materias primas de los productos que producen todas las industrias. Los primeros meses del año 2020 trajeron una gran cantidad de cambios para todo el comercio internacional. No solo estábamos en medio de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, sino que adicionalmente se tomaron medidas que implicaron contracciones importantes en todos los flujos de comercio. Es así como, por el cierre de las fronteras, por el cierre de las frecuencias marítimas y por el cierre de los puertos, se produjo una inmensa contracción del comercio internacional. Adicionalmente, hubo una reconfiguración muy grande en el consumo. Comenzamos a consumir cosas diferentes, comenzamos a consumir muchos más bienes durables y probablemente muchos menos bienes de carácter temporal. El sistema de logística es un gran relojito a nivel internacional, en donde están las fábricas, están las navieras, están las frecuencias de los barcos, están los puertos, están los consumidores, están las materias primas y está la capacidad de unir todas esas variables simultáneamente. Cuando ese relojito tiene un obstáculo en algunos de sus funcionamientos, se producen grandes traumatismos. Durante ese semestre, el 11% de la flota simplemente no tuvo demanda, es decir, estuvo vacante. Al mismo tiempo, se cerraron una buena cantidad de las fábricas de contenedores, es decir, los que sirven para llevar y traer las mercancías, lo que condujo a que durante el primer semestre hubiera una caída del 38% en el flujo de mercancías. Al mismo tiempo, una inmensa caída en las órdenes de construcción de nuevos barcos, con una reducción que condujo a que nos encontráramos en el nivel más bajo de los últimos 20 años. Como resultado de lo anterior, durante el segundo semestre del año hubo cambios importantes desde el punto de vista de consumidores y de productores. Los consumidores generamos cambios en nuestros hábitos de consumo, generamos un aumento importantísimo en el comercio electrónico y en todas las implicaciones que el mismo tiene sobre la logística. Y por último, generamos una mayor demanda por paquetes de auxilios económicos. Adicionalmente, las empresas tuvieron que ejecutar programas de reacomodación de sus niveles de producción y programas de reorganización de sus cadenas de abastecimiento. La conjunción de estos elementos produjo que a inicios del año 2021 nos enfrentáramos a una situación en la cual tenemos una baja oferta de contenedores, una insuficiencia en las rutas de transporte marítimo, una agudización en la congestión de barcos y por supuesto un aumento importante en la devolución de contenedores que de un sitio al otro transportan productos y se devuelven normalmente vacíos. Como si lo anterior fuera poco, nos enfrentamos a algunas situaciones que generaron la mayor congestión histórica en algunos sitios que pueden ser considerados cuellos de botella. Por ejemplo, el canal de Suez, que es la principal vía de comunicación entre Asia y Europa, estuvo durante 6 días cerrados y todos vimos líneas interminables de barcos que no podían moverse con productos que no podían llegar a su destino. Luego se presenta un incremento de cerca del 10% en la demanda de contenedores, de aquellos que no estaban siendo producidos, recordaremos, en las fábricas que tuvieron que cerrarse durante el año pasado. En el caso de Colombia, tuvimos efectos importantes derivados del paro nacional. Se estima que cerca de 44.592 contenedores quedaron bloqueados y no pudieron ser devueltos a la cadena de abastecimiento mundial. Además de 550.000 toneladas de graneles que se encontraban en los puertos y en los barcos, lo que produjo un efecto de cerca de 2 meses para lograr evacuar la carga de los puertos que habían sido bloqueados. Un caso especial es el del puerto de Barranquilla, que ha tenido problemas de calado en su canal, es decir, la profundidad a la cual navegan los barcos que ha llegado a niveles mínimos de 7 metros, evitando que se pueda mover el flujo de mercancías con la fluidez que es necesaria. El resultado es que durante el mes de agosto nos encontramos entonces con cientos de barcos esperando afuera de los puertos para poder ser cargados y descargados. A manera de ejemplo, tomamos el caso de una orden de fertilizante que se pone en Shanghai para comprar un producto en Chicago y llevarlo a China. Históricamente se demoraba 74 días todo el proceso,
Hoy en día se demora mucho más de 9 meses, lo que significa un incremento de 4 veces el tiempo que toma todo el proceso, generando grandes costos en términos de transporte, de logística, de inventarios y por supuesto de producción para el producto final. Como medida de competitividad de transporte se utiliza normalmente medir el costo promedio de mover un contenedor de 40 pies de un origen promedio a un destino promedio. Esto lo hace el World Container Index. En el año 2019 costaba en promedio $1.238 movilizar un contenedor. En septiembre del año 2020 este costo ya había aumentado a $3.505. Los efectos que vimos del año 2020 hacia el año 2021 han conducido a que este costo crezca en un 289%, llegando a $10.129 por container. El incremento total en 2 años ha sido del 818%. El sistema de transporte y logística es uno de los sistemas más sofisticados que ha construido el ser humano. Se encuentra en este momento afectado en su operatividad. Es necesario tomar algunos correctivos en muchísimos lugares del mundo para lograr recuperarlo. Los expertos han estimado que muy probablemente llegaremos por lo menos hasta el año 2022 para poder haber logrado la normalidad. Entre tanto, tenemos que ser muy eficientes movilizando cargas y materias primas de un lado al otro para minimizar los costos que eventualmente tengamos que asumir como consumidores en términos de los productos finales.